a uno de los integrantes de la biblioteca, al equipo que hace posible todo esto, a Mónica, Mariana, Pablo, Andrea. Esta sesión estará a cargo de Leticia Contreras, profesora de Estado en Castellano de la Universidad de Santiago de Chile, quien conversará con el escritor y académico Daniel Plaza. Daniel Plaza es autor de la novela El Corredor, del año 2002, y de Desierto, del 2018. Ha sido galardonado con el Premio Juegos Literarios Gabriela Mistral y el Mejores Obras Literarias del Consejo Nacional del Libro y la Lectura. Leticia, Daniel, los dejamos entonces. Muchas gracias, Francisco, por tu excelente presentación. En esta oportunidad vamos a compartir un diálogo muy estimulante con el escritor Daniel Plaza, a quien desde ya le agradezco haber aceptado esta invitación. Como mencionaba Francisco, esta es nuestra cuarta sesión y esperamos continuar durante todo el año en estos encuentros mensuales donde hemos dado cita a varios escritores y hoy tenemos, ¿cierto?, la alegría y el privilegio de contar contigo, Daniel. Vamos a comenzar, sobre todo entrando desde la escritura misma, y en tu novela El Corredor del 2001, uno puede leer como una suerte de vaticinio en un fragmento de las primeras páginas de la novela. Entonces voy a leerlo para después hacerte un par de preguntas en relación a ese fragmento. Me dio vértigo la multitud. No toleré la tensión acumulada en sus rostros. Fue como una horrible y efectiva epidemia que a cualquiera amenazaba, como un devastador y peligroso contagio que podía quitarnos la vida en el momento menos esperado. Esta cita muy expresiva, lamentablemente, nos remite a que en el último tiempo nos hemos visto todos y todas inmersos en un complejo escenario pandémico. Y el fragmento de la novela me remitió a este espacio, ¿cierto?, de clausura, de encierro. Entonces, me gustaría saber cómo has llevado estos meses, ¿cierto?, de encierro obligatorio. ¿Cuáles serían las cosas que más añoras de tu antigua cotidianidad? ¿Y cómo ha afectado este escenario tu quehacer escritural, Daniel? Bueno, Leticia, muchas gracias por, primero que nada, por la invitación, que me entusiasma muchísimo, y tiene que ver con tu pregunta también el entusiasmo. Es decir, siempre yo soy muy agradecido de los espacios que se me abren, y no sé, de eso siento que soy un eterno agradecido. Siento que es un acto generoso de las demás personas también, me siento privilegiado de eso. Por lo tanto, siento ese privilegio con este espacio. Y eso lo agradezco enormemente a todos ustedes. A ustedes las que están aquí dando la cara, como a las personas que están detrás, también la biblioteca, la UC, gente que organiza. Sobre la pandemia. Bueno, yo creo que en términos humanos me ha afectado como le afecta al mundo entero, en el sentido de que ha implicado una privación de un sinfín de cosas, que por supuesto en cada subjetividad, ¿cierto?, esa privación tiene sus propios ritmos, tonalidades, qué sé yo, intensidades. Pero en términos generales, lo que yo creo que ha sido potente como experiencia humana ha sido esta cuestión de la imposibilidad de la socialización. Y creo que si tengo que mirarlo desde un punto de vista positivo, esta situación, creo que el mundo tiene como nunca la posibilidad, sobre todo en este momento de la historia de la humanidad, de tantas crisis, ¿no?, que tenemos la tremenda oportunidad frente a esta situación difícil de poder tomar conciencia de lo necesarios que somos todos y todas en el espacio social, ¿no? Y no me refiero con el espacio social con el que estemos todos en el mismo lugar, pero la posibilidad, por ejemplo, de poder salir. Voy a decir algo que el otro día escuché. La posibilidad, por ejemplo, de salir a la esquina a comprar un poco de pan, ¿no? Y que eso sea algo tan común que ni siquiera uno lo tenga consciente,
implica que en ese caminar a comprar el pan, algo me pasó. No lo vemos, pero algo me pasó, ¿no? Algo, aunque sea la rutina ir a comprar el pan, pero ese caminar, ese deambular por el espacio público, interactuar, aunque sea unos segundos con otra persona, pero sobre todo mirar, ¿no? Mirarnos. Me imagino que es algo que yo creo que hoy día se siente mucho en falta cuando estamos privados de esta posibilidad de poder hacer esas cosas tan comunes de manera sencilla. Eso por un lado. Y desde el punto de vista personal, me ha afectado mucho precisamente por esta cuestión de la socialización en lo que a mí me importa. Y, y yo siento que en términos vitales para mí es fundamental la vida cultural. Es decir, siento que me alimento de la vida cultural, que existencialmente a mí eso me da una vitalidad, ¿cómo llamarlo? Íntima, ¿no? Que me permite sentirme conectado también con el mundo. Y a mí me interesa conectarme con el mundo desde ahí. No exclusivamente, pero desde ahí, de donde mejor respiro, digamos, ¿no? Desde ese espacio cultural. Y entonces, por lo tanto, toda esta, creo que si hay un ámbito de la vida que ha sido terriblemente impactado por esto, tiene que ver justamente con el espacio cultural en general, ¿no? Desde estar en los espacios universitarios, pero ahí en contacto, ¿cierto? Viéndonos, sintiéndonos, eh, hasta que en esos espacios ocurren cosas que, aunque estén ocurriendo por internet, no es lo mismo que estén ocurriendo en vivo y en directo. Y eso a mí me genera y me ha generado durante estos casi, ¿cuánto llevamos? Casi un año y medio. He tenido momentos de crisis por esa ausencia de espacios donde está la cultura y poder estar ahí. Y con cultura me refiero a los espacios donde circula la escritura, circulan los lectores, las lectoras, los escritores, las escritoras, pero también el momento donde yo puedo ir a escuchar música en vivo, que para mí es muy importante y extraño muchísimo eso. Creo que eso ha sido, y bueno, y por supuesto que en términos personales tiene un impacto también, porque también ha implicado que yo he tenido que dejar de hacer cosas en el espacio escritural. O sea, por ejemplo, tener que esperar eternamente la aparición de una próxima novela que está desde el año pasado esperando salir a circulación y que no se ha podido lanzar, porque en realidad lanzar algo en este contexto tiene poco espacio de circulación. ¿No te gustaría tratar de lanzarla virtualmente en algún minuto? O sea, por ningún motivo, ¿no considera esa opción? Es una postura de la editorial y yo la respeto. O sea, Ya. porque además entiendo lo que significa. Entiendo que puede generar, por lo mismo que decía recién, o sea, hay menos espacio de circulación, entonces probablemente está bien esperar. Ahora no sé, no tengo idea qué va a ser finalmente la editorial, pero hasta aquí ha sido el criterio esperar y lo entiendo y lo respeto. Pero en lo personal me ha costado esperar también, no puedo negarlo, ha sido difícil y he pasado por momentos de crisis por esto, ¿no? Esta cosa como de la inercia. Yo siento que cuando digo que yo extraño el espacio cultural, es porque hay una inercia que es inevitable. Por más que tengamos cosas por internet como esta misma, pero también hay una sobresaturación de cosas de estas. Y por lo tanto, es que la cultura circula con nosotros, con las personas. Y cuando comentamos, a lo mejor incluso cuando nos pelamos, no sé, cuando hablamos del otro, de la otra, pero todo eso es parte de la cultura, ¿no? Cuando disentimos, cuando nos encontramos, eso es, ¿no? Y eso yo lo extraño mucho. El Ahora, abanico de Versalles mueve a la cultura. sí, así es. Y lo último que tú me preguntabas sobre cómo ha impactado en la escritura, eh, yo siento que ahí no me ha impactado tanto. Al principio sí, pero por una cuestión más anímica, justamente por esta crisis. Recuerdo que el año pasado pasé unos meses en que estaba escribiendo y de repente tuve la sensación de que esto era inútil, ¿no? Que no tenía mucho sentido porque
a lo mejor se acababa el mundo, no sé, y que no sé qué sentido tenía seguir haciéndolo, pero me duró poco eso. Después me volví ahí porque también necesito volver ahí, porque bueno, porque eso es algo que yo necesito y que me vitaliza. Por lo tanto, la escritura la he seguido haciendo con esas dificultades como cualquier otro ser humano que le implica tener dificultades para hacer cualquier actividad que cada uno de nosotros haga, ¿no? No hay otra forma de esto. Sí, es muy cierto lo que tú dices, que se extraña el contacto, el encuentro, la presencialidad. Bueno, el Fabulaciones Críticas, en su hito fundacional, fue un proyecto que se pensaba hacer con los estudiantes, la universidad. Ya te habíamos convocado en esa primera oportunidad, pero por el deseo de querer sacar adelante este espacio, nos decidimos a apostar por la virtualidad. Y también nos motivaba mucho poder generar un encuentro con los lectores y las lectoras, y por eso también te quisimos invitar a ti, porque sabemos que hay una relación bien especial con estos espacios. Eh, Recordando un poco una opinión que daba Ángel Rama a propósito de Jorge Luis Borges y su relación con los medios de comunicación, indicó que él se había adaptado como un guante a todas sus manipulaciones. Específicamente la cita que escribe Rama sobre Borges: desde su casamiento, transmitido desde la iglesia en directo por los canales de televisión bonaerense, a su pasiva entrega a todas las interrogaciones que le formule cualquiera, Borges estaba, ¿cierto?, dispuesto a pronunciarse sobre cualquier tema, desde fútbol, el tango, dice Rama, hasta los militares. Por otra parte, si tenemos tu figuración autoral, que tiene un carácter muy prudente y discreto. A mí, de hecho, a veces me recuerda a lo que pasa con Yosa Vidal, una gran escritora chilena que es autora del Tarambana y de los multipatópodos, perdón. Y ella también es un poco selectiva en los lugares donde va, con quienes conversa. Por lo mismo me gustaría saber, y que le puedas también contar a todos los que nos están viendo, ¿cómo es tu relación con los medios? ¿Qué opinión te merece, por ejemplo, el fenómeno muy en boga actualmente de autopromoción que han adoptado muchos escritores y escritoras a través de las redes sociales? ¿Qué te pasa a ti con eso? A ver, primero déjame decirte mi opinión sobre qué me pasa a mí con las redes sociales en términos generales, ¿no? Y después lo hablo desde la perspectiva de mi relación como escritor con eso. A mí a mí las redes sociales me incomodan infinitamente. No desconozco que tengan ciertas virtudes, pero creo que si pongo en la balanza el porcentaje de virtudes versus lo demás, creo que las virtudes se quedan en un abanico pequeñito, reducido, ¿no? de, de elementos a rescatar, y que en realidad en general las redes sociales lo que han generado mucho es una distorsión. Las redes sociales juegan mucho con el ego, ¿no? Y el ser humano, todos nosotros podemos ser muy fácilmente tentados a esa explotación del ego, y entonces creo que eso produce muchas distorsiones. Y por otro lado, creo que las redes sociales han impedido mucho la posibilidad de la reflexión. Yo últimamente, bueno, es una opinión que he tenido siempre, no es nueva, pero últimamente he estado así como en lo personal, desde mi trabajo de profesor, por ejemplo, insistiendo mucho en este aspecto, porque creo que hay que buscar un modo de contrarrestar y rescatar finalmente algo que es propio de nosotros, que es la posibilidad del espacio de la reflexión, ¿no? Y el me gusta y no me gusta, los likes, los famosos likes, son, a mi juicio, eh, puede que nadie esté de acuerdo conmigo, pero digo simplemente una perspectiva personal. A mí me parece que los likes son simplemente el impedimento de la reflexión. Entonces, tengo esta incomodidad personal con las redes sociales, a pesar de que me hice una página en Facebook para poner algunos de los materiales de las cosas que salieron a propósito de la última novela,
y créeme que fue un desafío enorme, me costó infinidad poder hacerlo. Le preguntaba a medio mundo, le pedía consejo y me incomodaba como la exposición también. Pero bueno, ya me había acostumbrado también a esa página. La verdad que es una página que está ahí, tampoco hago nada. Simplemente que si sale algo, deposito de algo que escribí, lo subo y lo dejo ahí, no hago más. Y mi Como una único suerte de deseo... repositorio, es como Sí, más. exactamente, nada más. Y lo dejo ahí con ninguna ilusión de que ni que lo vea masivamente todo el mundo, pero ni tampoco que le pongan like o no, sino que si alguien necesita ubicar algo, que esté a mano. Ese es el único sentido. Eso por un lado. Y por otro lado, con respecto a la pregunta que tú me hacías de esta tendencia de autores, bueno, yo tengo personalmente soy de la idea de que la obra debe anticipar al autor. A mí me debe anticipar. Yo hablo desde mí simplemente, ¿no? Y desde mi perspectiva, me parece que la obra debe anticiparme, no yo estar anticipando a mi obra. Es decir, por ejemplo, siento que este espacio de conversación que ahora tenemos, y que yo te agradezco mucho y le agradezco a ustedes porque justamente me ha permitido a mí también, así como decir, en este encierro es como un poquito de oxígeno para hablar de literatura y de lo que me interesa, y ya eso es un tremendo lujo, para hablando de lo que me interesa. Entonces, bueno, siento que este espacio es resultado de lo que escribí, ¿no? Y por eso soy un infinito agradecido de ese espacio, de este espacio y de otros de los que se han abierto. Pero siempre pienso y vivo así. Créeme que al principio también me costó, porque por otro lado algunos amigos escritores me daban consejos así como lo que uno tendría que hacer, como para darse a conocer, hacer cosas. Me lo pensé, intenté pensar que iba a poder hacerlo, pero me di cuenta que ese no soy yo, a mí no me sale ser así, ¿no? Por eso hablo muy desde una perspectiva personal, a mí no me sale esa otra manera, a mí me sale de esta manera y además creo que en este último tiempo en que he estado escribiendo sistemáticamente y por lo tanto cuando uno escribe uno reflexiona a partir de su propio ejercicio de escritura muchas cosas y dentro de las cosas está este aspecto, ¿qué hacer? Y también yo he ido encontrando mi lugar de comodidad y que para mí tiene que ver con eso que te decía. La escritura tiene, a mi juicio, que la obra tiene que anticiparme a mí, y yo pienso que en general los autores deben anticiparle la obra, ¿no? Y que la obra sea la que se abra camino. Y a partir del camino que la obra se abra, bueno, evidentemente vendrán espacios, tal vez no todos los que uno a veces puede desear, pero bueno, se abren esos espacios y hay que agradecerlo. Yo creo que esto es lo que hay que hacer, ¿no? Y esta es la manera que a mí me acomoda de vivir esto y vivirme a mí desde ahí, ¿no? No sé. Lo otro sería algo que me incomodaría muchísimo y no sería yo. Ahora, créeme que sé muy bien, porque a propósito de la publicación de Desierto, sobre todo, se abrieron muchos espacios que yo realmente no me esperaba y que me sorprendieron. Y me contactó gente, y entonces siempre escuché mucho, sobre todo en ese año, a varias personas diciéndome así, pero tú tienes que mostrarte más, tú no sé qué. Recuerdo que en algún minuto en ese año incluso alguien me retó porque yo no había estado un día que había habido una comida, ¿no? Y que había ido mucha gente del mundo de la escritura, y cómo yo no había estado ahí. Pero en realidad a mí, ¿no? En primer lugar, no me sentí convocado, nadie tampoco me invitó. Te iba a preguntar, ¿te invitaron los No, primeros? entonces no tenía por qué haber estado. O sea, sí, donde sea que me inviten voy a ir pues, con gusto, pero no voy a ir yo a buscar los lugares. Yo sé que son prácticas que a veces se ocupan, pero a mí no me sale. A las otras personas les salen, a mí no sé. Pienso que, creo, de verdad, tengo mucha fe en el trabajo con la escritura. O sea, yo creo que yo no baso mi fe en lo que escribo. Yo no podría ser el que va a ir a la calle a decir que lo que yo escribo es lo que hay que leer. La verdad.
no me sale, no me la creo. Pero sí creo en la disciplina del trabajo. Y desde ahí tengo una confianza con mi escritura, en el trabajo, porque sé que es un proceso, ¿no? Y entonces yo me entrego a ese proceso, a esa disciplina, y después, más bien, creo que hay que aprender a soltar y dejar que las cosas pasen. O que no pasen. Si no pasaron, porque probablemente esa obra no ameritaba que pasara más. O a lo mejor en ese minuto, ese momento, no es el momento de esa obra, pero está ahí. Y probablemente viene otro momento y esa obra es retomada, ¿te fijas? Por ejemplo, mira, perdón si me alargo mucho con la respuesta. No, estoy encantada escuchándote, así que Ya. por favor, continúa. Por ejemplo, a propósito de desierto, yo era muy ingenuo de lo que podía pasar con eso. Mis deseos eran pequeñitos en relación a lo que pasó, la verdad. Y por ejemplo, en ese año muchas personas también me hablaron de la reedición de la novela, de la primera. Y honestamente nunca me ha interesado. Incluso hoy día en la tarde estaba haciendo clase y una estudiante me preguntaron dónde podían encontrarla. Y no está. Yo le perdí el rastro hace miles de años. Y la verdad es que no me interesa, porque ya fue su momento y ya pasó. Pero claro, entiendo que también esto pasa así, es como que a causa de desierto, que le fue bien, generó esta pregunta por la otra, que nadie conocía, ¿no? O muy poca gente conoció en ese minuto, porque esa novela prácticamente no circuló la primera. Pero bueno, entiendo que esto es así, ¿no? Y tampoco pretendo como rigidizar esto y decir, no, entonces nunca más esa primera va a salir, no sé. Pero por ahora estoy empeñado en otras cosas, estoy dedicado a trabajar en la escritura y por ahora para mí fue Desierto, que fue una novela a la que le fue muy bien. También me di cuenta, hablando sobre todo con un par de periodistas que me hicieron ver que a causa de lo que pasó con la primera novela, que le fue bien, pero como que yo desaparecí, había como, probablemente eso, nadie me lo dijo explícitamente, pero pienso que eso pudo haber generado, cuando aparece Desierto, una expectativa también, ¿no? Como este tipo que durante 10 años desapareció, escribe una novela y nunca más nadie sabe de él. Entonces a lo mejor también eso generó una expectativa. Todo esto que te estoy diciendo siento que son partes de la dinámica también del espacio cultural, ¿no? Y yo siento que hay que entregarse a eso. No hay que provocarlo. Hay que dejar que las cosas ocurran. Y si no ocurren, bueno, aprender a masticar la frustración, la desilusión y seguir trabajando. Yo creo que eso es lo que hay que seguir trabajando. Mira, Raúl Ruiz decía que cada 3 películas hacía 2 malas y una buena. Pero tú ves cuánto produjo. no estaba mal ese dato, no estaba mal. Eh, a, a raíz de lo que te escuchaba, me aparecía también algo que vi en una entrevista que te hizo, una excelente entrevista que te hizo Carlos Reyes, ¿cierto? En un espacio que tiene él, que se llama Charlando en el Forestal. Ahí, ¿cierto? Él intentaba algo que también trato en este minuto de hacer yo, no sé si me va a salir también como le salió a Carlos Reyes, pero que es un poco rastrear tus influencias literarias o preferencias autorales, ¿ya? Y ahí tú señalaste algo que a mí me pareció muy interesante, que es que tú apuestas más por las obras que por los autores o las autoras en la composición de un catálogo literario personal. ¿Por qué me parece interesante o revulsiva esa idea? Porque centra la atención en el potencial interpelador, cuestionador, ¿cierto?, de la escritura. Entonces me gustaría ver si tú pudieras desarrollar un poco más esa idea que en esa conversación que tuviste con Carlos Reyes, ¿cierto? No se dio tanto espacio a la explicación de por qué tú te inclinas más por las obras
que por los autores o las autoras, y por supuesto que esto es, cierto, casi un gustillo personal, que me gustaría saber cuáles son esos textos literarios imprescindibles para ti, y por supuesto las razones que permiten que habiten en tu biblioteca. Ya, mira, en primer lugar, el por qué me inclino más por las obras que por pensar en autores o autoras es porque estoy pensando en algo que dijo Diamela El Tite en una entrevista, ¿cierto?, que dio en un diario argentino, que aquí generó mucho revuelo. Pero ella habló de esto de desbiologizar la literatura. A mí me quedó de lo que ella dice lo que viene después, que me interesó muchísimo. Inmediatamente me sentí convocado por esto que ella decía, porque ella hablaba a continuación de eso. Ella decía, hay que reinstalar o rehabilitar la palabra en su precisión de sentido, ¿no? No sé si es exacta la cita, pero más o menos eso. Y a mí eso me identifica mucho. Y creo que esta pregunta que tú me haces tiene mucho que ver también con lo anterior, en el sentido de que creo que pensar creo que la figura del autor o la autora es un fetiche que está ultra visitado, ¿no? Y a mí en lo personal siempre me genera como un poco de anticuerpo esta idea de centrarnos tanto en el sujeto que está escribiendo y dejar de lado la obra. O sea, por ejemplo, pienso en el caso chileno, supongo tú, Gabriela Mistral, ¿no? Tiene una obra potentísima. Sin embargo, siempre lo que suele gravitar en los espacios no especializados de la literatura en torno a su figura está asociado a la persona, ¿no? Desde un punto de otro. Pero la obra, yo siempre pregunto, ¿pero has leído algo de Mistral? Y nada, y no quiero Mistral porque es un caso icónico, creo, en ese sentido, pero hay muchos casos del estilo, ¿no? Donde toda la atención está centrada en el sujeto que escribe. Yo creo que, en lo personal, como no me importa la figura de quien escribe, me interesa la obra porque el tipo de obra que a mí me interesa es aquella que justamente hace eso que decía Diamel El Tite, es decir, que es una obra que trabaja buscando el sentido, la precisión del sentido de la palabra. Es decir, la vocación de esa obra es la palabra que está puesta en un lugar de sentido. Lo voy a decir de otro modo, pero la misma idea, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo que me interesa es eso, más que la figura de quien lo hizo, porque lo que estoy buscando yo en la literatura, y lo digo como lector, primeramente, soy un convencido que para escribir hay que leer y muchísimo, la primera tarea es leer, por lo tanto, y en la lectura hay que buscar algo. Yo en la lectura lo que busco busco muchas cosas, busco el aprendizaje, a mí la literatura me ha enseñado muchísimo en la vida, me ha ayudado en muchos sentidos, y creo que la literatura, esa que tiene esa vocación de trabajar con la palabra y el sentido de la palabra, cuando tiene esa vocación, ahí ocurre algo que es irrepetible, que es único y que por lo tanto te muestra y te incomoda y te mueve tu propio ser, te mueve tu sentir, te mueve tus ideas, y eso moviliza al mundo, ¿no? Entonces, apuesto mucho más por ese tipo de posición frente a la literatura que fijarme o centrarme en la figura de quien la hizo. Y porque además, objetivamente, muchas veces hay obras geniales escritas por seres humanos bastante poco interesantes. No sé, O no necesariamente todo lo que escribe un autor, una autora va a ser excepcional, brillante.
Hay por supuesto, también cosas menores, es como por por supuesto. ejemplo, no sé, personalmente me ocurre a veces con Donoso, que yo sé que esto es lo más polémico que puedo decir en este minuto, me van a odiar todo, pero a veces Donoso, sobre todo sus últimos textos, no tienen la pluralidad de sentido, la riqueza que uno encuentra en Lugar Sin Límites, Casa de Campo, El obsceno pájaro. Sí, Entonces, además que también se totalmente. movió por muchos registros también, Donoso. Claro. ¿Y con qué nos quedamos de Donoso? Nos quedamos con El lugar sin límites, con El obsceno pájaro, obviamente, y ahí cada uno después en su subjetividad puede quedarse, agregar a esa lista otro de sus textos. Pero, claro, sabemos que hay mucho que no... Que bueno, yo creo que también hay un momento en que todas las personas que crean se agotan, ¿no? Se agota esa matriz que alimentaba la creación y lo que viene luego a lo mejor es repetirse. Y está bien, no sé, creo que está en su legítimo derecho que él lo hace. Pero, pero bueno, hay algunos que en ese sentido son a veces más patéticos que otros incluso, ¿no? O sea, no sé, yo pienso que, no sé, yo pienso el caso Vargas Llosa, en mi adolescencia haber leído Conversaciones en la Catedral y La Casa Verde fue un impacto. Pero luego todo lo demás que hizo, a lo mejor alguien podría quedarse con La Ciudad de los Perros y alguna otra cosa, pero después nada, ¿no? Pero bueno, el, está, el sujeto en su condición de escritor tiene el derecho a seguir escribiendo y hacer lo que hace, que es más bien farándula que otra cosa, ¿no? Pero obviamente, bueno, a mí eso no me identifica, pero respeto que a él algo le pase con eso, a él y a otras personas, no es el único que lo hace. Daniel, y algunas Ah, sí, obras sí, sí, imprescindibles. sí. Te lo digo, voy a decir Sí. solo una anécdota antes de avanzar. Mm, Eh, Tú me hiciste clase en algún minuto de mm. mi excelente formación académica y había una novela que aparece siempre, tanto en tus clases como también en una serie de entrevistas que yo leí, ¿cierto? Rojo y Negro, Mm, como bien, un imprescindible que aparece y que aparece. ¿Por qué mm. siempre revisitar tanto Rojo y Negro de Stendhal? ¿Por qué? O sea, del montón de obras de ese tiempo, Rojo y Negro, Crimen y Castigo, a mí me parecen obras que son insoslayables, que realmente a una persona, por ejemplo, que se está formando como lectora, siempre se la voy a recomendar. Rojo y Negro, porque creo que sobre todo en esa obra Stendhal tiene una capacidad narrativa eh, que pocas veces se ve, ¿no? O sea, podría decir más cosas, pero digamos, desde la perspectiva de la escritura, me parece que esa novela tiene esa potencia narrativa que es maravillosa. Y que incluso, imagínate, estamos en esta época y si uno la lee, algo le pasa, uno logra entrar en la lectura de esa obra. Crimen y Castigo porque, bueno, tiene la novedad, y si uno la mira incluso con perspectiva de tiempo, más novedad, ¿no? Y a mí me ha pasado mi experiencia haciendo clases que cuando le he dado a leer a estudiantes de hoy, Crimen y Castigo sigue siendo una obra que gusta muchísimo, pero muchísimo. A mí me sorprendió cuánto gusta, ¿no? A pesar de la extensión, que suele ser como este tema del pero, a la gente que no le gusta tanto leer, es una novela que gusta muchísimo. Ahora, de mis autores, así como yo te puedo decir nombres de autores que me tienen como del último tiempo fascinado. Igual es injusto porque obviamente uno tiene una lista más extensa de obras de esos generales, ¿no? A propósito estamos hablando de obras más que de autores. Eh, por lo que yo te decía, por esta vocación del modo, de esta idea de la vocación de la literatura entendida como poner la palabra en su precisión de sentido, parafraseando al tip, Juan José Saer. Me parece que él es un autor enorme, que es una figura que está creciendo y que a mí me produce una personal admiración, porque además Saer es un autor que poco antes de morir, no sé, como 10 años antes creo, no estoy seguro si esa es la cantidad exacta, pero unos cuantos años antes, se reedita toda la obra que había producido durante los últimos 30 y tantos años de su vida.
Entonces, es un autor que trabajó silenciosamente durante toda su vida. Buscó muy poco la exposición, ¿no? Pero la obra finalmente lo trajo a su lugar, ¿no? 30 años después, pero lo trajo a su lugar. Y Saer obtuvo un enorme reconocimiento y sigue obteniéndolo. Yo en tiempo de pandemia he visto más televisión que nunca en toda mi vida, la verdad. Y entonces, por ejemplo, he mirado muchos videos y a propósito he aprovechado de ver cosas sobre Saer. Yo de verdad miro muy poco los autores, pero busqué algo de Saer y todo, y me encontré con conferencias sobre la obra de Saer, que fueron lo que más me gustó. Y, y pude ver cómo aquí había una disciplina, hubo siempre en la vida de este autor una disciplina de trabajo con la palabra, una convicción con una postura, con un modo propio, muy propio de hacer las cosas. Y eso finalmente, 30 años después, genera, ¿cierto?, una tensión. Claro, en el momento que él comienza a escribir en su juventud, se va a Francia y se encuentra con Cortázar. Y evidentemente que al lado de Cortázar, de hecho incluso descubrí que había una conversación en que se encuentran Cortázar, Saer y Rodabastos, era como el encuentro de los escritores de Mar del Plata, una cosa así. Y obviamente ¿qué tenía que hacer ahí Saer, ¿no? Era una voz pequeñita, digamos, al lado de la figura que era Cortázar en ese momento. Sin embargo, fíjate que pasa el tiempo y de lo que se está hablando y se sigue reeditando es a Saer. De hecho, y bueno, y de Saer, para mí, obras fundamentales, Glosa, sin duda una gran novela, Nadie nada nunca y El limonero real. A mí esas novelas me fascinaron. No me fascinó la figura del autor, me fascinaron esas obras en particular. Y en este tiempo de pandemia, me he dedicado a releer esa obra. Y ha sido un placer, realmente un placer. Por otro lado, Agatha Christoph, me encanta, me parece admirable, ¿no? Por lo mismo, por las mismas razones, hay algo, ¿no? Son muy distintos unos de otros, pero hay un modo de trabajar con la palabra, creo que son obras que dignifican a la literatura, y eso me parece que es impagable. Puede ser que a alguien le cueste llegar a esta obra en un primer momento, pero yo no, estoy seguro que si alguien logra entrar en esa obra, van a ser obras inolvidables porque esas obras le van a hacer algo a la persona que leyó. La van a mover, la van a cambiar. Y eso para mí es muy vital, me vitaliza de la literatura. Y otro autor que también he estado leyendo y releyendo varias cosas, Thomas Bernhard, o Bernhard, como le dicen otros, no sé. También hay cosas de él que no me gustan, como de otros también, pero hay ciertos libros que me parecen espectaculares y que me han hecho muy bien, ¿no? Es un placer leerlo. Y una autora nueva, o sea, no nueva, actual, argentina, Selva Almada. Me produce una profunda admiración su escritura y sobre todo hubo 3 libros que ella llama la trilogía de los hombres. Ya, perfecto, súper buenas recomendaciones. Selva Almada es nueva para mí, las dos anteriores ya en algún minuto, lo que decía, teniéndote como profesor en algunos ramos de literatura, habían aparecido Juan José Saer, ¿cierto? Y Stendhal. Pero esta última recomendación la voy a tomar muy en serio y la voy a buscar para empezar a leerla. Vamos a la obra, ya que estamos en la senda de concentrarnos en la obra, vamos a despedirnos un poco de las preguntas de las figuraciones autorales. Hay un escritor que a mí me gusta mucho, que siento que hay bastante correspondencia con tu obra, que es Ricardo Piglia. Y una de las cosas que también me gusta mucho de Ricardo Piglia es su alta capacidad de lectura, un excelente lector y un excelente crítico. En Crítica y Ficción, él señala que la literatura está construyendo un universo antagónico a ese universo de las ficciones estatales. O sea, por lo tanto, la ficción revelaría
no solo un conflicto, sino que varios conflictos en estos dos sistemas de representación, que por un lado es la literatura, ficción, y por otro lado también los entramados estatales que también responden a una narración, a una ficción. Y yo creo que esa tensión eh, apuntada por Ricardo Piglia, se encuentra en tus dos novelas, en El Corredor y Desierto, pero sobre todo porque, a mi juicio, emplea una serie de usos creativos del lenguaje. ¿Cuáles son esos usos creativos que veo yo como lectora? Es, por ejemplo, el montaje, la idea del simulacro. Yo creo, a diferencia de muchas reseñas que leí sobre Desierto, que la plantean como un policial o como una novela negra, yo creo que es un simulacro, que es una manera un poco de jugar con la agudeza del lector. No, no creo que sea un policial ni una novela negra. La resignificación de los géneros, los discursos, tanto en El Corredor como en Desierto. En El Corredor uno ve unas anotaciones de corte cientificista, unos investigadores que van registrando, casi como si fueran investigadores científicos, ni siquiera policiales, sino que, entonces, a eso me refiero con estas resignificaciones de los géneros de los discursos, unos usos ficcionales que no estarían en la órbita de la literatura, pero que se ponen al servicio de la escritura, de la literatura. Entonces, por lo tanto, me gustaría preguntarte por qué en ambas novelas la precisión del lenguaje tiene un carácter, si uno quiere, minimalista. ¿Qué se busca con eso? ¿Y por qué en Desierto también cobra tanta relevancia la indeterminación geográfica, que es algo que ha aparecido mucho en las reseñas, las críticas, la misma presentación que hizo Juan Pablo Sartre en el lanzamiento del libro apuntaba un poco a eso? Y por último, ¿qué inquietudes movilizan estas decisiones estéticas y éticas en tu narrativa? Ya, 3 preguntas. Te las agradezco porque son buenísimas, me encanta y me permiten pensar mi propia escritura también. Entonces, eso ya es un placer. Bueno, lo primero sobre esto de lo que son las ficciones del Estado, ¿cierto? Y la ficción literaria. Claro, ya todos sabemos, ¿cierto?, que el Estado siempre como esta figura organizadora de la sociedad, lo que hace naturalmente es tender a reducir, a homogeneizar, ¿cierto? Y si hay algo que hemos aprendido desde la reflexión en las últimas décadas, es que precisamente lo que genera una visión de un mundo más libertario, voy a ocupar ese término, no sé si sea el mejor para este tema, pero sí, yo creo que de algún modo sí, es la posibilidad justamente de diversificar la realidad. Y por lo tanto creo que el trabajo que hace lo que dice Piglia tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo la literatura, cómo la ficción literaria, lo que hace precisamente es entrar en la disputa con el discurso del Estado, finalmente, en la medida en que hace unas representaciones del individuo, de lo social, ¿cierto? Desde unos recursos que son propios de la literatura y que permiten justamente diversificar la realidad. Y en esa diversificación una riqueza, un enriquecimiento de la realidad. Y ese puro acto en sí mismo es un acto político, porque lo que está haciendo es intentar liberarse, ¿cierto?, de estas trabas que ponen siempre los estados para intentar fijar la realidad. Entonces, por lo tanto, pienso que desde ese punto de vista, toda literatura que tenga esta vocación al menos, es eminentemente política porque diversifica en realidad. Y a mí eso me apela siempre. Ahora, obviamente que yo como escritor no escribo con un programa pensando voy a tomar esta decisión por esto, ¿no? Es algo que yo pienso a posteriori de mis opciones en la escritura. Pero sí, me doy cuenta que me salen así las cosas
En todo caso, nunca, frente a cada libro que he ido trabajando, nunca es que a priori yo tenga un programa de creación y que diga, voy a hacerlo así porque así hay que hacerlo por esta razón. Más bien es como el trabajo, creo que, de la escritura, que es un trabajo extremadamente difícil, al menos a mí me parece que escribir es muy difícil, no es algo fácil. A diferencia de lo que suele pensarse, hay socialmente una banalización también con la escritura, en ese sentido. Si entendemos que la escritura es difícil, en este sentido, es difícil, creo, entre otras varias razones, porque también tiene que ser el trabajo que uno tiene como sujeto que está creando, es intentar dar espacio, voz a eso que quiere salir, que quiere expresarse. Y hay que encontrarle los recursos adecuados, ¿no? Pero no es la imposición a priori de cosas, porque si no sería un programa y ya no estaríamos hablando de creación propiamente tal. Ahora, obviamente, cada autor, cada autora tenemos opciones estéticas, tenemos estilos que nos salen. También hay que aprender a reconocer aquello que a uno le sale y eso tratar de potenciarlo, ¿no? Y mi perspectiva frente al trabajo de la escritura es ese. Yo quisiera poder, a lo mejor a veces en algún minuto de mi vida, yo pensaba en esos autores que eran más, o autores que estaban más visibles, o más visibilizada su obra, y por supuesto que deseaba en algún minuto poder, a lo mejor, tenía como esta fantasía. Pero la madurez de la escritura te enseña que consiste precisamente en lo contrario, en potenciar aquello que a ti te sale, ¿no? Por lo tanto, hay que aprender a ver qué te sale, cómo te sale, y eso trabajarlo, a eso ponerlo, darle dignidad, digamos. Y la dignidad se da con trabajo, con dedicación, no hay otra manera. Lo que después pase no depende de uno. Con respecto a esa que me preguntas del minimalismo, sí. Yo creo que, no sé, yo creo que, bueno, me sale así. Después si me miro en mí como un ser humano antes que como escritor, creo que tiendo al minimalismo, siempre. Eso es lo que más me acomoda. La ostentación, el exceso, me produce una incomodidad y también un desagrado muchas veces. Entonces, creo que eso soy yo como ser humano. Ahora, en la escritura también he ido viendo cosas y en ese sentido a mí me ha ayudado muchísimo las críticas que han salido de repente de los libros y sobre todo con Desierto. Entonces, por ejemplo, como que a mí algunas cosas que se dijeron a propósito de Desierto, ahí me sirvieron como enseñanza para entenderme y para verme, ¿no? Como un espejo. Entonces, me acuerdo, por ejemplo, que un texto que escribió Raquel Olea, en El Desconcierto, y donde ella habla, créeme que yo nunca me había fijado hasta que lo vi escrito, cuando hablaba de que había un lenguaje parco, seco, la palabra seca, decía ella, algo así. Y yo hasta ahí lo que podía ver en mí, que ahí me salía el fraseo corto, supongo. Pero bueno, esa crítica y otras me han servido para ir mirando y pensando después. Y yo me doy cuenta que yo tiendo, por ejemplo, a la brevedad. Naturalmente tiendo a la brevedad. Y en esa brevedad, a mí me importa mucho la intensidad. O sea, si yo podría decirte 3 elementos que yo al menos veo en mi escritura y que para mí son muy importantes. Por una parte, la brevedad, 4 elementos. La brevedad, la velocidad, que no sé por qué, pero me sale la velocidad narrativa siempre. Y como que ahí algo me pasa, como que cada vez que escribo algo que es lento lo dejo reposar, lo vuelvo a mirar, pasa tiempo, y cuando de pronto adquiere velocidad, ahí yo me reconozco. Luego, el tema de, efectivamente, sale un fraseo corto, no sé por qué, y a mí el tema de la brevedad, pero con intensidad emocional, para mí es muy importante. Yo siento que esos elementos a mí me importan. Yo he ido siendo consciente que me importan. Que antes no lo sabía, pero sí. La intensidad emocional en eso me interesa. Y a lo mejor después en algún momento pensé, tal vez por eso me gustan estos autores que te mencionaba, también la obra de Agatha Christie, por ejemplo. Es tremendamente intensa emocionalmente. Bernard también, por otro lado, ¿no? Hay algo ahí. Esta breve, y además una novela breve, una buena novela breve, yo las agradezco y me generan muchísima admiración, ¿no?
Eh, Esa es una pregunta. La otra sobre la cuestión geográfica en desierto. Sí, yo en desierto tomé una decisión. Yo quería que fuese indistinguible la cuestión del lugar donde ocurrían los hechos y por lo tanto quería que las referencias geográficas fuesen mucho más de lugares que creo que son reconocibles para cualquier ser humano que habita la ciudad, esta o de cualquier parte del mundo. Y porque he visto y eso es lo que se reproduce en cualquier ciudad por lo demás. Entonces me interesaba esta idea de pensar que finalmente la, la disposición geográfica de lo que ocurría en el desierto podía ser trasladable a cualquier otra realidad y a cualquier otra ciudad, de cualquier otro lugar, al menos latinoamericano. Yo tenía presente eso además porque ahí aparecen estos personajes, ¿cierto?, en la condición de inmigrante. Eh, pero tú dijiste algo y yo te agradezco, porque en tu pregunta sugieres que algo que yo identifico en desierto. A mí no me surgió escribir desierto porque me interesaba ni el tema policial, ni el crimen. Honestamente, nunca estuvo en mi cabeza esta idea. Eh, a mí desierto me surgió más bien por una percepción que yo tenía, tal vez un momento emocional mío incluso, como de sentir que, bueno, siempre siento una conexión, es inevitable, una sensibilidad personal con los desvalidos. Eso me pasa, o sea, inevitable, o sea, desvalido, no sé si es la palabra más correcta, pero con aquellas personas que tienen una situación de desmedro, ¿no? De cualquier tipo de desmedro. Entonces, esto siempre me ocurre, siempre me afecta, eh, y creo que eso en ese minuto cristalizó en la imagen del inmigrante, porque además era una situación que veía constantemente, tanto en el país como en otras partes del mundo. Por cierto, es una problemática que sigue pasando hoy, ¿no? Entonces, por lo tanto, eh, desde ahí yo me logro pensar con respecto a la cuestión geográfica y porque además la cosa local me interesa poco, no me atrae, la verdad. A pesar de que viene una nueva novela que sí tiene lugares geográficos reconocibles en Chile, eh, en este caso, en esa novela, no, particularmente no me preocupa mayormente, ¿no? Y lo último sobre las opciones estéticas. Bueno, lo que yo te decía recién, o sea, mis opciones estéticas están muy asociadas a, a esta necesidad que tengo de crear, a mí me importa mucho la intensidad emocional. Yo creo que algo que todavía no logro bien, en todo caso. O sea, de hecho yo me siento que soy un autor que tiene un proyecto narrativo, eh, no me interesa una obra en particular, sino que soy parte de un proyecto narrativo y que en ese proyecto narrativo siempre lo que sí procuro es que cada libro nuevo que haga es intentar ir un poco más allá en una sensación que tengo, una necesidad de profundizar en algo que siempre siento que no está en lo que he hecho. Y eso lo vivo con malestar, no lo vivo con felicidad, pero inevitablemente me pasa. Eh, y por lo tanto, para lograr eso hay opciones estéticas, hay una cierta escritura con la que más me identifico. Eh, Fíjate que en esto, por ejemplo, el fraseo corto, la intensidad, también podría decirte ahora que me pasa mucho con los cuentos de Carver, ¿no? Que también tiene esto, como admiro esa capacidad de que con 4 líneas ser capaz de construir una situación, ¿no? Y que sin decir mucho hay una enorme tensión ahí. Uno adivina que hay un conflicto humano, ¿no? Y, y bueno, si la literatura puede estar, yo apuesto por eso. Tú mencionabas a la No sé maravillosa, si me preocupa brillante. mucho el tiempo, se me Ah, alargue demasiado. no, 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 disculpa, parece que como que, no sé, mi internet parece que tuvo un problema. Pensé que había finalizado tu intervención, perdón. No, No te... sí, te Ah, decía que me preocupa que me esté alargando nomás demasiado. no, no, tranquilo. Mira, yo te voy a hacer una última pregunta porque sobre todo tú eh, la trajiste, ¿cierto?, a esta conversación a la brillante, maravillosa, aguda, o sea,
la más grande maestra que tuve en mi formación, que es Raquel Olea. Ella escribió un libro que se llama Variaciones, en 2019, y ella afirma algo muy importante que está conectado con tu novela Desierto y también con esta idea de dar cuenta de los sujetos golpeados. Tú decías algo así como mermados, como en una situación de precariedad, ¿ya? Dice Raquel: esos cuerpos domesticados por la vigilancia del mercado, la prepotencia de su comparecencia, poco tienen que ver con otros cuerpos. ¿Cuáles son esos otros cuerpos? Raquel dice: los violentados, desaparecidos, torturados, cuya verbalización histórica aún parece anémica y endeudada con la impresentable prepotencia de lo que nunca más debiera suceder, pero sigue sucediendo, sin lenguaje que dé cuenta de ello. Entonces, pensando en Desierto, ¿cómo hablan esos otros cuerpos en tu novela? Y yo, como lectora, que por supuesto no tiene la verdad absoluta, tengo la sensación de que hay un factor ético muy fuerte tanto en El Corredor como en Desierto. Entonces me gustaría saber eh, si hay personajes en la novela Desierto que establezcan vínculos de fraternidad y solidaridad histórica, en razón a lo que decía un poco Raquel. Eso. Sí, de todas maneras, es decir, yo, precisamente por lo que te decía, porque desde mi subjetividad tengo una especial sensibilidad con las personas que están en situación de desmedro. Creo que naturalmente no es algo buscado, ni mucho menos, ni es parte de un programa nuevamente de escritura, pero naturalmente la escritura los libros que hasta aquí por lo menos han salido, ¿cierto? Aunque son diferentes en las dimensiones que trabaja el humano uno del otro, creo que igual puedo ver que hay como un intento de instalar la humanidad, rescatar la humanidad. Yo soy particularmente sensible a esto, ¿no? Como la necesidad que tenemos como sociedad de rescatar la humanidad o, si tú quieres, contrarrestar la deshumanización del mundo. Y por lo tanto, me pasa que, no sé, por ejemplo, ahora en pandemia, lamentablemente esto oculta muchas otras problemáticas que hay en el mundo. Por ejemplo, la misma cuestión de la inmigración ha generado situaciones mucho peores, mucho más lamentables, más dramáticas durante el año 2021 que lo que se había visto antes, porque probablemente hay menos miradas puestas sobre la problemática de la vigilancia, o sea, perdón, menos miradas vigilantes sobre el inmigrante o sobre el tema de la inmigración, y por lo tanto hay hay mucha más tragedia, ¿no? Eh, Todo el mundo quedó con esta imagen terrible de un niño sirio que murió en una playa, por ejemplo. Pero esa escena entre el año 20 y 21 se ha repetido infinidad de veces, ¿no? Y se ha repetido no solo en las fronteras mexicano-norteamericanas, sino que se ha repetido en distintos lugares del mundo, en África, con Europa. No sé, por ejemplo, a propósito de, por ejemplo, Trump y los muros y el muro, ¿cierto? Que a todo el mundo nos escandalizó. Pero, por ejemplo, en Irak hay un muro enorme y al lado del muro hay un lugar, un paso que se llama el cementerio de los desconocidos, ¿no? De gente que intentó escapar de su país, que murió en medio de la montaña congelada, de inanición. Y me parece que ese tipo de cuestiones y tantas otras que pasan en nuestro continente son feroces. Entonces creo que hay ahí un elemento humano desde lo trágico que es común a todos y que debiera a todos preocuparnos realmente. Eso es lo primero. Eh, entonces creo que hay una cuestión que tiene que ver con la identidad del ser humano en esta condición de ser humano histórico, ¿no? Ser humano social, es decir, puesto en su contexto, pero también un ser humano histórico, es decir, compartimos historia, compartimos
formas de vida, compartimos problemas de vida, esperanzas, ¿no? Y creo que yo siento que en el caso de Desierto, eso está ahí. Es decir, estos personajes que circulan son personajes que, me acuerdo que cuando yo escribí esa novela, los viví mucho. De verdad los viví mucho, no es por ser posero, sino que de verdad me pasó que humanamente y emocionalmente me afectaron harto. Bueno, igual a mí en general la escritura me afecta, no puedo negarlo, incluso así físicamente, ¿no? Pero en el caso de Desierto particularmente me afectaron mucho y la mujer en Desierto me afectó muchísimo. Yo estuve un mes, me acuerdo, que andaba arrastrando una sensación emocional de esa mujer, pero en realidad porque esa mujer era el modelo de los demás. Y también del inmigrante, ¿no? El tipo que cuenta lo que le toca pasar, pero no solo porque es inmigrante, porque a mí lo que me interesa ahí es vernos a todos. Por ejemplo, ¿cuál es la contracara de ese inmigrante contando las penurias que le toca vivir en el país? La contracara de eso es la actitud miserable de los otros. Y esos otros u otras son varios. Pueden ser los jefes que tiene cuando él cuenta que trabaja en un mall, por ejemplo. Pero también es esa persona que es pobre y que tiene una casa y que encuentra el modo de explotar comercialmente esa casa y abusa del inmigrante, ¿cierto? Y entonces también hay ahí una deshumanización. Tendemos como sociedad a pensar, porque es más fácil, instalar la deshumanización o el abuso o la falta de sensibilidad hacia el otro en lo más poderoso, que sí, sin duda está ahí, pero también muchas veces habita entre todos nosotros. Y uno lo puede ver mirando noticias, ¿no? Permanentemente están saliendo casos de gente que vive sin nada, le cobran 250.000 pesos por una piecita, comparten, no sé, 20 familias un baño, 15 familias un baño, y el dueño o la dueña de eso no es precisamente un superpoderoso. Entonces, por lo tanto, me interesa, me perturba, me inquieta toda esta cuestión. Por eso es que yo al principio hablaba de esto del tema de la reflexión, porque creo que tenemos que movernos a la reflexión. Más bien pensarnos todos, todas. Y creo que la literatura precisamente hace eso, ¿no? Entonces, volviendo ahí a lo que tú me decías sobre la novela, creo que lo que me interesa es que estos cuerpos, pensando en lo que dice Raquel Olea, en esa cita que tú haces de ella, estos cuerpos, ¿cierto? Son cuerpos que tienen vivencia, tienen historia, comparten una comunidad y ellos solo por estar ahí, en esa condición, por ejemplo, inmigrante, tensionan no solo su situación, que puede ser transitoria en muchos casos, sino que nos tensiona en nuestra sociedad, nos tensiona a todos nosotros. Nos debiera hacer verlos, ¿no? ¿Sabes qué? Me acuerdo, a propósito de lo que te digo, y perdona que me extienda de nuevo, pero me acuerdo haber tomado hace, no sé, hace mucho tiempo, yo creo, el año pasado tal vez, un Uber. Y el chofer que conducía el Uber me cuenta con mucho orgullo que se había comprado ese auto y que lo iba a dejar de trabajar en poco tiempo, porque estaba esperando que empezara a funcionar su jubilación. Pero cuando me empieza a hablar que es su jubilación, es que él había tomado una plata y entonces en el patio de su casa había construido una casa de 2 pisos con muchas piezas pequeñas y que esa pieza le iba a arrendar él vivía en una población, creo que era en Peñalolén. No estoy seguro si era Peñalolén, creo que sí. Entonces, había construido toda esta cantidad de piezas y estaba muy contento porque iba a poder vivir de eso el resto de su vida. Y le pregunté a quién le iba a arrendar las piezas. Entonces me dice, no, que estaba lleno de inmigrantes en su barrio, ¿no? Y me empieza a contar cómo lo iba a hacer. O sea, iba a permitir que vivieran hasta 5 personas. Ahora, este es un hombre que me contaba con mucho orgullo esto, ¿no? Y me decía que, por ejemplo, había encontrado un sistema que permitía regular el uso de la luz y cuando se pasaba a cierto nivel él la cortaba.
iba a cobrar estos 250.000 pesos, y había una serie de normas. Y a mí me pareció que se empezaba a configurar en su relato un abuso escandaloso. Pero evidentemente no podía pensar en eso, no veía esa perspectiva. Incluso estaba muy contento porque me decía que mientras estaban construyendo había mucha gente interesada, que iba a preguntarle cuándo iba a empezar a mandar. ¿Te fijas a eso voy? Es decir, creo que necesitamos como sociedad rescatar la reflexión, problematizarnos y problematizar todo lo que tenemos para empezar a vernos, o para ver si alcanzamos a vernos, si es que esto nos acaba antes. No sé. Ampliemos un poco esa mirada a los otros, a la otra, con varias de las preguntas que están aguardando, ¿cierto? Los espectadores, las espectadoras que nos están acompañando en esta oportunidad. Francisco es el encargado de transmitir estas inquietudes. Hay varias preguntas de la gente, voy a leerlas, ¿no? Una en Facebook de Dayana dice: mi pregunta apunta ¿a qué características tiene el soporte que Daniel ha utilizado a lo largo de su proceso de escritura? El soporte de escritura que utilizamos determina la forma de pensamiento. Tomo como ejemplo la escritura de Nietzsche. Con este filósofo se evidencia una transición de una escritura a mano, alzada, a una escritura con la llegada de la máquina de escribir, en donde esta última se expone un pensamiento más sintético del autor, ¿no? Y que por ende da cuenta de una escritura más hermética e intrincada de interpretar. Entonces, Daniel Plaza, a lo largo de todo su proceso de escritura, ¿ha ido variando en el tipo de soporte? Y de ser así, ¿nota un cambio en esa transición? ¿Cómo se enfrentó, por ejemplo, a la página en blanco con su libro El Corredor, considerando que se escribió a finales de los años 90? Y comparado con la novela Desierto, ¿no? Que supone, ya hizo una escritura más bien ¿no? en un teclado digital. ¿Nota alguna transformación o vuelco en su escritura según el soporte que ha ido utilizando? Bueno, gracias Dayana por la pregunta. No, la verdad no noto una diferencia porque yo en realidad escribo mucho a mano. Y creo que lo único que ha variado es que en el caso del Corredor, escribí a mano y en ese minuto una parte de esa primera novela la escribí con máquina de escribir. Es decir, pasaba a la máquina de escribir lo que escribía a mano y luego corregía y luego volvía a escribir, ¿no? Pero me compré apenas pude y apenas salieron casi. Yo me gané un premio por un cuento largo que después fue esa primera novela. Inmediatamente corrí a comprarme un computador. Y el ejercicio de escritura fue siempre el mismo y sigue siendo. O sea, yo escribo mucho a mano, paso tecleo en el computador, vuelvo a corregir, ¿no? Hago mucho ese ejercicio. Y de hecho, lo que no puedo hacer es escribir solo en computador. Eso no me resulta. De hecho, me cuesta leer en la pantalla. Siento que cuando leo en la pantalla, eso modifica de algún modo lo que yo logro leer cuando lo veo en la hoja. Entonces, necesito ese ejercicio permanente de la escritura a mano con el escribir en la máquina, ¿no? No siento que me haya modificado la experiencia. Genial. Ni el tipo de escritura tampoco. Óscar Araya dice lo siguiente, dice: al igual que ocurre con otras artes y artefactos culturales en el actual sistema, la literatura muchas veces circula por la escuela atrapada en las redes de la mercantilización y la capitalización. El acto de leer se cosifica a tal punto que solo se traduce en aprendizaje demostrable y en resultados. A propósito de estos tiempos de crisis, de la dificultad de la presencialidad y la socialización, ¿crees que la literatura nos ofrece la oportunidad de construir un mundo común, de vincularnos con realidades desde la alteridad? Sí, gracias Oscar. Yo comparto 100% lo que dices. De hecho, soy extremadamente crítico con todas las modificaciones. A ver, en primer lugar, déjenme decir que en lo personal, por formación, siempre he tenido una inquietud y que en realidad me ha perseguido eternamente, no ha cambiado,
que tiene que ver con lo que pasa con la literatura y con el estudio de la literatura en el sistema universitario y lo que pasa con la literatura en el sistema escolar. Lo primero que siempre me incomoda de estos dos espacios es que evidentemente hay una ausencia de relación entre estos dos polos. Están completamente separados. Y me resulta muy incomprensible y no sé cómo se soluciona porque siento que además cuando lo planteo como tema, dado que yo he transitado los dos espacios, siento que en general, no digo siempre, pero en general, hay poca recepción a intentar ver cómo se establece una mejor vinculación. Y yo creo que es súper necesaria, porque creo que lo que ocurre en la universidad, que lamentablemente queda muchas veces demasiado cerrado en el espacio universitario, también por un fenómeno de mercantilización muchas veces, sobre todo por esta cuestión de la indexación, el pensamiento clausurado, lo veo así ahí, ese pensamiento que tiene mucho valor en sí mismo no circula, no permea hacia la sociedad, y pienso que donde más debiera permear es hacia el mundo escolar. Y por otro lado, la gente que funciona en el mundo escolar está bien poco interesada en lo que ocurre allá. Entonces, por lo tanto, eso es lo primero que lamento, ¿no? Porque creo que esa permeabilización permitiría probablemente modificar estas prácticas de lectura que ocurren sobre todo en el sistema escolar. El sistema escolar en sí mismo, como dice Oscar, ¿cierto?, se mecaniza la lectura y la pone al servicio de mediciones, ¿no? Esta obsesión por medirlo todo, suponer que la calidad es medir. Pero el problema es que cuando entendemos que la calidad es medir la lectura, lo que se suprime nuevamente, lo que yo decía al inicio, y por eso me preocupa tanto, es el tema de la reflexión, el pensamiento, ¿no? Que es también lo que me preocupa con el caso del mundo académico y la lectura académica, porque la lectura académica, que me parece que tiene muchísimas cosas de muchísimo valor y muchas cosas interesantes que circulan, por la indexación queda convertida como en un producto que queda envasado y que solo circula en el propio espacio, ¿no? O sea, yo creo que si alguna vez nunca hubiese existido un político tan brillante para haber imaginado cómo era posible mantener al pensamiento que cuestiona los saberes, mantenerlo recluido. A nadie se le ocurrió una máquina tan perfecta como la mercantilización de lo académico, ¿no? No del pensamiento académico, sino de cómo por dónde transita, se lo hace transitar. De eso estoy hablando. Entonces, bueno, y por otro lado, yo creo que si en el espacio escolar ocurre esto otro, es porque aquí están puestos la gente que mide. En el sistema escolar está puesta la gente que mide. Yo en mi propia experiencia lo he visto, y me ha tocado muchas veces discutir eso, ¿no? Y intentar disputarlo. Y creo que lo que queda entonces no es que la literatura vaya a salvar a la sociedad, tampoco le doy ese valor. Creo que la literatura lo que puede aportar es a movilizar el pensamiento desde la sensibilidad. Yo soy un convencido de eso. Y siempre lo digo, además, y cuando hago clases también hablo mucho de esto, como la literatura es el acto de leer desde el plano sensible, o debiera ser eso, ¿no? Ir desde el plano sensible al plano inteligible. Y que ahí haya un trabajo de intentar liberar la posibilidad de pensar de aquellas personas que van al sistema escolar. Y creo yo que cualquier persona que trabaje en el sistema escolar con esto, con la literatura, es lo que debería hacer, ¿no? Sacarse toda esta batería de cosas que el sistema dice y ponerse a leer con sus estudiantes, que su programa sea ese, leer, pero leer para algo, ¿no? No leer para una prueba, no para la medición de tal cosa, no, leer para pensar, El otro día leía por una clase que estaba haciendo unos trabajos de una profesora que se llama Angélica Edwards, que en sus prácticas de trabajo habla de rescatar la lectura para conversar, ¿no? No para conversar de cualquier cosa, sino para enseñar a leer conversando en el fondo, ¿no? Hacer ese ejercicio. Y yo creo que eso es lo que tenemos que rescatar. Por cierto, con Raquel Olea, que la citaba Leticia, por supuesto a quien conozco y quiero mucho, es una amiga muy querida,
siempre conversamos de eso también, ¿no? La necesidad que hay de hacer de la lectura un espacio de reflexión. Para eso leemos, para reflexionar, no para responder estándares de medición. Bien. Hay otra pregunta de un espectador anónimo. Dice, ¿cómo describirías el proceso de construcción de mundo narrativo llevado a cabo en Desierto? ¿Vincularías la construcción de mundos narrativos con esa experiencia de transitar, habitar el mundo cultural? Y en ese mismo ámbito, ¿cómo te propones los desdoblamientos de la voz autoral en las voces narrativas? Saludos a Daniel, te admiro, fuerza y paciencia con tu próximo lanzamiento. Wow, ¿quién será? A ver, eso me quedó de esa pregunta, eso del desdoblamiento. No sé, no lo vivo como un desdoblamiento, eso es lo primero que puedo decir. Nunca, en realidad nunca he sentido esta idea del desdoblarse. Creo que lo que sí me pasa es que cuando me surge una idea y tengo un proyecto, ya un proyecto que tiene que hacerse libro, me pongo o intento, algunos autores dicen a esto, conocer al personaje. Yo no sé si es que yo intento conocer, igual termino conociendo al personaje, pero creo que entro ahí desde el plano sensible más bien. Trato de sentir a ese personaje a partir de una historia subjetiva que tiene. Creo que eso es lo que a mí me pasa, que trabajo desde ahí. Y creo que en el caso, y sin duda en el caso de Desierto, esa fue la experiencia de escritura, esa fue la práctica que yo utilicé, o la que me surgió. Yo visualicé 4 personajes, y mi trabajo de escritura fue percibirlos, ¿no? Primeramente, conocer sus historias después también, y desde ahí elaborar. Claro, eso es lo primero, después viene todo este paso, ¿cierto? Donde uno va trabajando la escritura, va afinando y va encontrando lo que no sabe qué es, pero que cuando lo encuentra, bueno, entiende que eso está un poco mejor acabado. No sé si respondo a la pregunta, no, me quedo inseguro, pero es lo que me surge decir. Bien. Y finalmente, otro también espectador anónimo, y me imagino que se vincula mucho con una respuesta que diste anteriormente. Dice, pedagógicamente, en tanto docente, ¿el espacio narrativo es un espacio de reflexión social individual? Reflexión social individual. El espacio narrativo, bueno, supongo que tendremos por espacio narrativo, ¿cierto? El momento de dialogar yo con una obra narrativa, supongo que de eso estamos hablando. Si es así, o sea, la literatura es un espacio de reflexión personal y desde eso que me moviliza subjetivamente, sin duda que está esa posibilidad de poder finalmente pensar. Yo creo que siempre el proceso es así, ¿no? Como que a mí me pasó algo con la obra que leí y luego lo que ocurre es que a partir de esa obra que leí, me movilizó, me inquietó probablemente, me hizo ver cosas que a lo mejor no veía. Yo antiguamente ocupaba mucho una frase que ahora ya no ocupo tanto, pero siempre antes decía que una buena obra literaria me hacía abrir como ventanitas por las que yo miraba cosas de la realidad que antes no veía, ¿no? Entonces esa lectura de algún modo me cambió, no me dejó igual. Y luego una vez que pasa eso, evidentemente que uno tiene también, uno se piensa y se piensa en el mundo, y por lo tanto tiene un efecto de cómo uno empieza a observar al mundo, ¿no? Insisto, no creo que la literatura tenga ningún poder milagroso de transformar a la sociedad, pero sí creo que el sujeto pensante, desde la relación, desde el diálogo con la literatura, puede finalmente ir pensando el mundo de otra manera. Lo que ocurra después, bueno, ya no es ni tarea ni resultado de la literatura en sí misma. No tiene esa misión tan prodigiosa. Bien, gracias Daniel, entonces, gracias Leticia por sostener esta cuarta conversación ya en el ciclo Fabulaciones Críticas, ¿no?
Agradecemos también a los espectadores de las diversas plataformas por las preguntas, por el interés. Finalmente también agradecemos al equipo de Bibliotecas UC por hacer posible todo esto y dejarlos invitados también para la siguiente sesión, la quinta, en un mes aproximadamente, para que estén atentos a las redes de difusión. No sé si quieres cerrar, Daniel, con algunas palabras, o Leticia. Sí, no sé quién primero. Yo, Leticia, yo. Tú, Daniel, porque eres nuestro invitado, tú. Ya. Bueno, primero que nada, pedirle disculpas si no he estado a la altura de las circunstancias, que es lo que siempre me pasa, que tengo una insatisfacción de mis propias respuestas. Como que siempre hubiera querido decir más cosas, pero bueno, los espacios son así, y a lo mejor que más largo cosas innecesarias. Pero dicho eso, le agradezco mucho el espacio porque, como decíamos al principio, ¿cierto? La cuestión de la pandemia impide que haya muchos lugares donde podamos hablar de lo que nos interesa. Y ustedes hoy día me dieron la oportunidad de hablar de lo que me interesa, no solo de mí, no hablo de lo que yo hago nomás, sino de mi propio interés por la literatura en general. Así que muchas gracias por eso y espero que prontamente haya una nueva novela que debió haber estado en esta conversación, pero bueno, hay que seguir esperando eso. Gracias a cada uno de ustedes por el interés y por haber organizado este espacio y por haberme invitado. Muchas gracias. No, es verdad, quedaron muchos temas pendientes, Daniel. Eres un invitado muy estimulante. Cada cosa que dijiste me pareció sumamente interesante, así que no, tenemos que hacer una segunda parte de esto, de esta conversación, totalmente. Así que nada, me despido dejándolos también muy invitados para el quinto encuentro de fabulaciones críticas que va a ser difundido por los canales habituales ya conocidos. Eso, muchas gracias. Nos vemos en la quinta sesión. Muchas gracias.